En este video te voy a enseñar el set de objetos que traigo normalmente en mis cacerías. Hay cosas posiblemente que no sabías que se pueden hacer y por eso te hice este video para que sepas cuáles son las cosas que debes traer siempre en la mochila. Ahora, para poder acceder a nuestra bolsa tenemos que ir al campamento base y aquí le vamos a dar donde dice transferir objetos, bolsa de objetos, y aquí tengo el set que uso normalmente en mis cacerías. Te voy a explicar qué es lo que uso. Obviamente traigo cápsulas de luz para poder tirar a los monstruos. Cuando están volando le echas una cápsula y los vas a tumbar. De esta forma le vas a poder pegar. Así que si hay un monstruo que vuela mucho, con esto lo vas a poder tumbar. También traigo obviamente dos trampas. Traigo trampa eléctrica y trampa de escollo. Traigo mega bomba de barril y traigo la bomba de barril grande. Aún todavía no descubro cómo se hace la otra bomba porque hay una bomba que es un poquito más grande. De hecho, si juegas con NPCs, los NPCs ponen esas bombas. Así que hay que revisar porque también tenemos que traer esas bombas si no son muy caras. Ahora traigo bomba transportadora y esto es porque muchas veces se te acaban algunas cosas en la misión y con eso vas a poder regresar tranquilamente. Ahora también puedes utilizar la bomba transportadora cuando hay una nova o cuando hay una explosión y crees que no vas a salir. Te echas la bomba transportadora, te transportas directamente al campamento y te salvas. Esto es un recurso que también puede servirte en algún momento. Obviamente vas a tener una bomba tranquilizante para poder capturar a los monstruos. Traigo fuente de vida y polvo de vida. Estos son clave para poder curar a tus compañeros. Así que siempre trae fuente de vida, no seas rata y cura a tus compañeros. Ahora traigo jugo de poder porque uso arco. Así que es esencial traer jugo de poder porque muchas veces te vas a quedar sin resistencia. Algo clásico que debes traer sí o sí es bebida caliente y bebida fría. Estas las puedes comprar directamente con el NPC, así que no las necesitas hacer. Y esto es obligatorio porque muchas veces el cambio de clima te está afectando en la cacería y es bastante molesto. Así que aunque traigas estas dos, vas bastante bien. Ahora raciones, que estas prácticamente te las regala un NPC. Y también tenemos filete bien cocido, que me hace falta farmear un poco, pero realmente no se necesita mucho. Así que siempre es bueno traer unos cuantos. Y bueno, poción máxima, esta para mí es clave. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tener curas instantáneas, curas que no tengas que estar tardando en tomártela, porque normalmente la gente utiliza las pociones y las megapociones, pero a mí siempre me gusta tener pociones máximas. Esto es porque son curas instantáneas, te cura la vida completamente, no vas a tener que esperar en lo que te tomas la megapoción. Por lo tanto, lo que es la poción máxima, el polvo de vida y fuente de vida son curas instantáneas y tienes que calcularlo de esta forma. Esto te cura aproximadamente un cuarto de vida. Fuente de vida te cura media vida y poción máxima te va a curar la vida completa. De esta forma tienes las tres curas cubiertas para poder recuperarte la vida de forma instantánea. Así que la poción máxima para mí es clave. Yo ya te voy a decir que traigo más para poder hacer pociones máximas en la batalla. Y tengo mega poción y poción. Ahora, una de las cosas claves que tienes que hacer son los materiales. Aquí te voy a mostrar los materiales que yo uso. Y uso más materiales para poder crear cosas en el momento. Y esto es gracias al menú radial. Pero antes de eso me gustaría mencionarte que traigo amuleto de armadura y amuleto de poder. Estas dos son clave para que te aumente la defensa y también te aumente el ataque. Eso lo vas a poder conseguir haciendo las misiones en la última aldea. Eso lo vas a conseguir más adelante, no te preocupes. Nada más haces las misiones opcionales y te los van dando los NPCs. Así que eso lo vas a conseguir ya en Endgame. Ahora, cosas que tienes que traer sí o sí siempre en la bolsa es catalizador. Esto es clave para poder hacer la poción máxima. Y también vas a tener que traer caldo de bicho amargo y miel para poder crear catalizadores en el momento. Ya que la poción máxima utiliza catalizador y también usa mandrágora. Así que vas a tener que traer materiales para hacer catalizador, catalizadores y mandrágora. De esta forma vas a poder crear pociones máximas en el momento. Y si también quieres traer esencia de bicho divino y brote nocturno, también te va a servir para poder hacer más fuentes de vida en el momento. Esto todavía me falta porque son bastante complicados de farmear, pero ya me daré unas vueltas a conseguir brote nocturno para poder empezar a hacer fuentes de vida todo el tiempo. Y traer obviamente materiales en mi bolsa. Ahora, ¿por qué es importante el menú radial? Es porque cuando se te terminan las dos pociones máximas y le vuelves a dar que quieres utilizar una poción máxima, te va a crear el ítem en el momento. Así que no tienes que entrar al menú y craftearlo, sino simplemente te la va a crear en el momento. Así que mientras sigas teniendo materiales vas a poder seguir creando las pociones máximas. De esta forma vas a poder tener más pociones máximas en la batalla. Y esto te va a ayudar muchísimo porque no te quita nada de tiempo y te va a curar toda la vida. Así que para mí siempre es importante traer estos ítems para curarte de forma instantánea. Esto obviamente es un lujo porque es algo más caro. La gente normalmente trae pociones y megapociones y aparte trae miel para poder crear megapociones en el momento. Pero ya cuando no quieres perder tiempo curándote y demás, vas a utilizar siempre curas instantáneas y para mí es lo más efectivo. Sí es un poco caro porque vas a tener que farmear un poco más, pero créeme que cuando ya empiezas a utilizar curas instantáneas
cambia completamente el juego, no tenías que estar preocupando por estarte curando poco a poco, sino simplemente te pegan y estás a punto de morir, te tomas una cura instantánea y estás de regreso en la cacería. Así que para mí es muy importante utilizar curas instantáneas en el set, pero como te menciono, esto es un lujo porque es bastante caro. Ahora, como objetos extra puedes meter antídoto, que el antídoto te viene también bien para poder curarte el veneno. También tenemos la que es instantánea, que se llama medicina herbal, esta te va a curar de forma instantánea, también puede ser. Pero para mí creo que el más importante se llama polvo de hierbas, porque este va a curar también a tus compañeros. Así que trae polvo de hierbas, creo que también puede ser bueno para curar a tus compañeros. De esta forma, si alguien ves que está envenenado, simplemente avientas el polvo y lo puedes curar. Ahora, un objeto clave que no muchos utilizan es la carne seca. Esto se utiliza normalmente para aquellas cosas que te queman, ya que como te va bajando la vida lentamente, esta te la va a curar de forma instantánea. Normalmente esto se utilizaba en monstruos como Lunastra, que te empezaba a drenar la vida y te dejaba una barra roja, con esto lo recuperas de forma instantánea. Así que es bueno siempre tener carne seca, o también tenía el nombre de Cecina, así que chécatelo porque también es bueno y esa la puedes comprar directamente. Ahora, en caso de que también quieras ser el maestro de las trampas, también puedes crearlas en el momento y también puedes traer materiales de las trampas. Y en caso de que te guste hacer un poquito más daño, puedes traer cualquiera de los ítems que te aumenta el daño o también que te aumente la defensa. Esto ya es opcional, no es algo básico, pero también lo puedes agregar a tu bolsa. Ahora ya sabes lo que tienes que traer en la bolsa, pero aquí te voy a dejar en pantalla la guía de recolección para que sepas cómo se farmea en Monster Hunter Wilds. De esta forma vas a poder saber cómo se obtienen objetos en el juego y de esta forma vas a poder traer todas las cosas que te he enseñado en este video. Así que vételo a checar. Yo soy Yerulas y muchas gracias por ver este video. Bye.